Hay una pequeña ciudad de la que probablemente nunca hayas oído hablar. Está en medio de un bosque nacional. Cuando conseguí el trabajo, pensé que sería un gran lugar para trabajar. Hasta que escuché una historia sobre gente desaparecida. Hasta que me enteré de todas las desapariciones. Es mejor mantenerse alejado de estos bosques. Siempre quise ser oficial de policía. Mi padre era un policía estatal de Ohio. De hecho, su primer día en la academia fue el día en que nací. A pesar de que la aplicación de la ley había sido su vida, no era lo que él deseaba para mí. Él afirmaba que quería que tuviera una vida, lo cual, lo admito, tenía sentido. No estuvo mucho presente en mi infancia, siempre estaba trabajando. Yo tenía 23 años y era soltero cuando entré en la Academia de Policía de Dayton. Tenía la ventaja, si quieres llamarlo así, de no tener mucha vida personal. Cuando me gradué, 6 meses después, pensé que mi puesto estaría en la zona de Dayton. Así que pueden imaginarse mi sorpresa cuando me enviaron al otro extremo del estado, al condado de Perry. Me destinaron a la pequeñísima localidad de Renville, situada justo en medio del Bosque Nacional Wayne. Dada mi edad y mi falta de experiencia en el mundo real, me enviaron a una zona con una población muy pequeña. Muy diminuta, solo unos 50 residentes. Era un lugar pequeño y tranquilo donde todo el mundo parecía amable y se llevaba bien. Diablos, el primer día que llegué, incluso organizaron una cena para mí. Fue entonces cuando conocí al sheriff Bailey, que había empezado como guarda forestal en la zona. Era un hombre mayor, si tuviera que adivinar, diría que de unos 70 años. Pero seguía teniendo el porte de un guardabosques entusiasta, deseoso de enseñar la zona a los turistas más que de encargarse de hacer cumplir la ley. No parecía haber mucha delincuencia en la zona. Según él, en realidad, era uno de los trabajos más sencillos del mundo. Me contó una breve lección de historia sobre la ciudad, lo cual me intrigó. No era común encontrar un pueblo en medio de un bosque nacional. Según me contó, Renville se fundó a principios de la década de 1850, pero el Bosque Nacional Wayne no fue establecido oficialmente hasta 1992. La mayoría de los visitantes tendían a alejarse del pueblo, que se había vuelto un tanto aislado. Después de la reunión con los ciudadanos, me dirigí a la comisaría y comencé a revisar los registros del pueblo. Me sorprendí descubrir que no se había emitido ni una sola multa de estacionamiento en los últimos 15 años. En el mapa del pueblo, observé que los residentes vivían principalmente en cabañas, casas pequeñas y una comunidad de casas móviles. Había un supermercado, 2 gasolineras Exxon y la iglesia metodista Mount Calvary, que también servía de guardería y centro preescolar. Como uno de los 3 oficiales, trabajaría en la oficina del guardabosques local, donde también viviría durante los 6 meses que estuviera destinado allí. Sinceramente, me había tomado este puesto como una especie de vacaciones, una ciudad tranquila sin mucho que hacer. Sin embargo, esa visión optimista de mi primer trabajo real, se desvaneció rápidamente. Este resultaría ser uno de los periodos más oscuros de mi vida, y la pesadilla comenzaría con la desaparición de Natalie Briarwood. Recibimos la llamada en la comisaría sobre las 5:30 de la tarde. Llamó su madre. Natalie nunca regresó de su excursión matutina. La esperaban en casa de sus padres para comer, pero nunca apareció. Natalie conocía muy bien la zona, pero es fácil perderse en estos bosques, así que decidieron pedir ayuda. Comencé mi búsqueda en la zona del bosque, a unos 400 metros más allá de la casa de Natalie. Después de unos 20 minutos de caminar entre la maleza espesa y llamarla por su nombre, me encontré con nada más que silencio. Estaba a punto de cambiar de dirección y avanzar más hacia el noreste, cuando oí el chasquido de una rama. Llamé a Natalie, y solo obtuve silencio, pero me di cuenta de que en el bosque no solo faltaba su voz. Mientras escuchaba, me percaté de que no había pájaros cantando ni insectos zumbando, solo un silencio absoluto, excepto por el crujir de las hojas bajo mis botas. No solo eso, era como si estuviera en una especie de cámara de privación de sonido, porque cuando volví a gritar, mi voz se apagó, y se desvaneció. Era una sensación extraña. Entonces, oí a Natalie. Natalie. ¿Estás aquí?
Natalie. Natalie. Me quedé helado al escuchar mi propia voz gritando su nombre, pero no venía de mí. Provenía de donde había escuchado el chasquido de las ramas en el sendero delante de mí. ¿Hola? Pregunté. ¿Quién es? Hola. Imitó una voz, esta vez detrás de mí. ¿Quién es? Luego, a mi derecha. Natalie. Pensé que era una emboscada retorcida, así que desenfundé mi pistola reglamentaria. El silencio antinatural no ayudaba a calmar mis nervios. Mientras me daba la vuelta, oí un fuerte golpe detrás de un gran montón de maleza junto a unos árboles caídos. Con cautela, me dirigí hacia allí a través del silencioso bosque. No fue hasta que vi un par de zapatillas de tenis blancas, que las inquietantes voces desaparecieron de mi mente. En la Academia de Policía, uno de los temas que más se tratan, es el repaso y análisis de las grabaciones de las cámaras corporales de accidentes y tiroteos peligrosos. A lo largo de los meses, había visto cientos de cadáveres en diversos estados de procesamiento. Me había insensibilizado ante la muerte y todas sus formas horripilantes. Pero esto era diferente. Era personal. Acababa de hablar con sus padres y les había asegurado que todo iría bien. Estaba tirada en el suelo, rodeada de pequeñas ramas rotas. Intenté convencerme de que quizás se había desmayado al caer de un árbol. Y cuando comprobé si tenía pulso, solo sentí esa fría rigidez del rigor mortis. La realidad de la situación me golpeó. No tenía cortes ni heridas en la piel expuesta, pero había una rama de árbol de tamaño decente rota a unos metros de su cuerpo. Lo que no tenía sentido era esto: si el golpe que oí fue su caída, no estaría en este estado de descomposición. ¿Y por qué se subió al árbol? Tal vez estando perdida, estaba tratando de orientarse, encontrar el camino de regreso. Lo más duro que he tenido que hacer fue acercarme a la familia Briarwood y contarles la pérdida de su hija. Nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando se lo conté. Llamarle llanto sería un eufemismo. Fue como un aullido que englobaba todo el dolor y el sufrimiento de toda una vida. El padre se quedó allí de pie. Estaba en un estado de incredulidad. La muerte de Natalie ameritó una investigación que fue tomada por la Policía Estatal de Ohio. El cuerpo fue trasladado al centro médico de Monroe para realizarle una autopsia, que reveló que había muerto a causa de un traumatismo por objeto contundente. Probablemente provocado por la caída desde gran altura de uno de los árboles circundantes, combinado con el hecho de que aterrizó sobre una raíz rota que le atravesó el abdomen. Todo acabó en cuestión de días, cuando se dictaminó oficialmente que había sido una muerte accidental. Tengo que confesar que, en parte, esto se debía a que, al presentar mi informe, decidí omitir el incidente con las voces que escuché antes de encontrarla. En ese momento, lo atribuí a los nervios y a una imaginación hiperactiva. Ojalá hubiera sido así. Su funeral se celebró en la iglesia metodista del Monte Calvario, y casi todo el pueblo acudió a apoyar a la familia. Aunque uno puede acostumbrarse a los funerales de abuelos o parientes mayores, en los que se destaca una vida plena, este no fue el caso. Solo te centras en la vida que se ha perdido. Ni siquiera la conocía y aún así se me heló la sangre. Fui uno de los últimos en abandonar la tumba, mientras la mayoría de los amigos de la familia se reunían alrededor del ataúd. Me quedé en la parte trasera del cementerio. La familia ya lo tenía bastante difícil. Lo último que necesitaban era ver al hombre que les había dado la peor noticia de su vida. Mientras los últimos dolientes salían del cementerio y seguían con sus vidas, noté otra figura que observaba la escena desde el extremo opuesto de la tumba. Aunque no era un gran misterio, era el señor Nashue, el único nativo americano del pueblo. Técnicamente, no vivía en Grenville, sino en una pequeña cabaña a unos 8 kilómetros del límite del pueblo. Siendo los dos únicos que quedaban, me sorprendió que me hiciera señas para que me acercara. «Tenemos que hablar, ayudante», dijo nervioso. «De acuerdo, ¿sobre qué?», le pregunté. Miró en dirección a dos hombres que llegaban para terminar de enterrar el ataúd. «No aquí», dijo, ansioso. «Se trata de la chica Briarwood».
Usted fue quien la encontró, ¿verdad? Con eso, empecé a caminar de vuelta hacia mi coche patrulla. Lo siento, no puedo hablar de ese caso, señor Nashue. Oyó su propia voz en el bosque, ¿verdad? Preguntó. Y esa pregunta me dejó helado. Cuando me volví para mirarle, la expresión de mi cara debió de ser toda la respuesta que necesitaba. Estaba a punto de preguntarle cómo lo sabía, pero se limitó a negar con la cabeza. Aquí no. Llegamos a su cabaña justo cuando el sol empezaba a ponerse. Era solo una pequeña estructura junto a un camino de tierra que parecía cortado en medio del corazón del bosque. Me dio una sensación ominosa, dado lo que íbamos a discutir. El interior de la cabaña era exactamente lo que uno esperaría de un nómada que vivía solo. Una única habitación con un catre en una esquina, una pequeña cocina frente a la cama, y una especie de sala de estar improvisada en el pasillo de entrada. El señor Nashue me indicó que me sentara en una de las dos mecedoras, mientras él preparaba la chimenea de hierro con leña. Aunque han pasado muchos años desde que me contó lo que me llevó hasta allí, intentaré resumirlo lo mejor que pueda. Me contó la historia de una vieja leyenda Shawnee, de cuando su tribu empezó a colonizar las llanuras, de lo que hoy conocemos como Ohio. Según me contó, casi 500 años antes de que los europeos tocaran las costas de América, la tribu Shawnee, de la que él descendía, afirmó haber visto una estrella caer del cielo. Un gran incendio arrasó la tierra y mató a todos los animales, pero dejó intactos los árboles. Al principio, la gente creyó que era una bendición para la tierra, pensando que el bosque era un lugar sagrado donde podían vivir en paz. Pero cuando un pequeño grupo de personas se adentró demasiado en el bosque, se encontraron con una realidad aterradora. Allí, se toparon con sombras de sí mismos. Oyeron sus propias palabras susurradas a través de los árboles, y pensaron que eran espíritus de sus antepasados. Las voces les invitaban a quedarse, y vivir en el bosque sagrado que ninguna de las tribus circundantes encontraría jamás. Sin embargo, había una trampa. Para poder vivir en la seguridad que les proporcionarían estos espíritus, había un precio. Una vez cada generación, una persona debía ser ofrecida al bosque como sacrificio. Cuando el jefe se negaba, la mitad de la tribu era engullida en una noche. En ese momento, admito, que pensé que no era más que un cuento supersticioso de los nativos americanos. Pero mientras me contaba la historia, empecé a ponerme nervioso. Cuando terminó, traté de hacer agujeros en ella, pero no pude. Llegué a pensar que era solo un sueño, pero no lo era. Confesó que una historia tan antigua podía tener algunos detalles cambiados a lo largo de las generaciones, pero señaló que el bosque en sí era mucho más extenso que el bosque que rodeaba Renville. Fue entonces cuando extrajo una carpeta polvorienta de un baúl bajo su cama. Al hojearla, vi viejos recortes de periódico que databan de finales del siglo XIX, hablando de niños y adultos, que habían desaparecido o habían sido encontrados muertos en la zona del Bosque Nacional Wayne. Como había insinuado, estas desapariciones parecían ocurrir cada 30 o 40 años. El bosque sigue su ciclo, dijo en tono sombrío. ¿Y nadie más lo sabe? Le pregunté. No, mi pueblo huyó de la zona mucho antes de que sus antepasados colonizaran estas tierras. Mi familia regresó hace un siglo, muchas décadas después de que el pueblo ya se hubiera establecido. Pero nadie ha preguntado nunca, así que no he tenido motivos para hablar. Cuando le pregunté por qué me lo contaba, me explicó que seguía siendo un forastero en la zona, y que cuando vives toda tu vida en un lugar, te vuelves insensible a lo extraño de tu entorno. Explicó que solo cuando llega un forastero, puede percibir la extrañeza terrible que ha sido aceptada durante años. Después de escuchar esto, reviví mi experiencia en el bosque. Mi mente volvió al momento justo antes de encontrar el cadáver, al peculiar y casi siniestro silencio del bosque nocturno. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que durante todo el tiempo que había estado allí, no recordaba haber oído nunca insectos. En ningún sitio, ni siquiera en la oficina del guardabosques. Nunca había oído el piar de un pájaro. No había oído ciervos, ardillas ni ningún animal. Recordé la parte de la leyenda en la que toda la vida era consumida, excepto los árboles. Y cuando le miré a la cara, asintió con calma. Y en sus ojos,
vi mi propia creencia. Ver eso reflejado en mí fue inquietante porque esto era una absoluta locura. Recuerdo haberme preguntado qué me había llevado a intentar racionalizar la desafortunada muerte de esa joven, encajándola en alguna fantasía mística sobre árboles poseídos, que querían devorar a la gente del pueblo cada 40 años. No sé si estaba enfadado con el señor Nashue por hacerme perder el tiempo con esa historia descabellada, o si estaba enojado conmigo mismo por comenzar a creérmela. Sacudí la cabeza y me froté los ojos como si estuviera despertando de una pesadilla, deseando no quedarme ni un momento más allí. Le agradecí su tiempo, y me fui. Intentó que volviera para hablar un poco más, pero acabé diciéndole que era imposible que algo así fuera cierto. Le dije que vivíamos en el mundo real. No existía Papá Noel ni un conejo de Pascua, y ciertamente no había un bosque nacional embrujado por demonios malignos que cayeron de las estrellas hace siglos. Ahora, aunque admito que estaba actuando como un idiota, debes comprender que estaba enfadado. Enfadado conmigo mismo, y un poco asustado por el hecho de que casi me había convencido de que esta absurda historia pudiera ser cierta. Mientras conducía de regreso a la estación, seguía dándole vueltas a esa tontería. ¿Me asusté? Sí, pero lo atribuí al estrés continuo por lo de Natalie. Sería un viaje de 20 minutos por un camino de tierra, antes de llegar a la oficina. Decidí detenerme en un lado de la carretera para organizar mis pensamientos. No debería haberme enfadado con el señor Nashue. Decidí disculparme la próxima vez que lo viera. Eran las 9:30 de la noche, y no había ni un alma a la vista. Bajé del coche y me quedé mirando el bosque. ¿Demonios malignos viviendo en los árboles? Sí, claro. Para liberar mi frustración, saqué mi navaja y me acerqué al árbol más grande que tenía cerca. Aunque podría haber sido infantil, tallé mi inicial y mi apellido en la corteza, murmurando tonterías supersticiosas. ¡Qué absurdez!, me dije. Entonces, al sentir algo húmedo en la hoja, levanté la linterna para limpiarlo. Pero cuando vi lo que era, me quedé helado porque no era savia de árbol lo que había en la hoja. Era sangre. Apunté la linterna hacia el árbol y vi mis iniciales con sangre goteando de las letras, como si las hubiera grabado en la piel de una persona. Vaya mierda. Dijo mi voz desde lo más profundo del bosque. Me sobresaltó tanto que dejé caer el cuchillo. Sí, lo sé, ¿verdad? Dijo mi voz desde otro lugar del bosque. ¿Quién creería una historia así? Podía sentir mi corazón latir cada vez más fuerte, mientras una horrible risa salía de los árboles con mi propia voz. Árboles malvados, como si eso pudiera suceder, repetí para intentar convencerme. Árboles malvados, como si eso pudiera suceder. Ese tono burlón provenía sin lugar a dudas del árbol que tenía enfrente, en el que había grabado mis iniciales. Y me quedé allí congelado, petrificado. Incluso ahora, mirando hacia atrás, sigue pareciéndome nada más que una historia loca que nunca podría haber ocurrido. Pero sucedió. Y lo que pasó después fue aún peor. La corteza del árbol empezó a partirse por la mitad. Cuando empezó a abrirse, no había la madera de un tronco. Era carne rosada. A lo largo de los bordes de la corteza abierta había filas de afilados colmillos negros que se extendían hacia mí. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Cuando miré hacia abajo, vi que las raíces del suelo empezaban a enrollarse alrededor de mis botas. No sé qué fue lo que se encendió en mi mente. Pero finalmente, mis reflejos se pusieron en marcha, desenfundé mi pistola y disparé 4 veces a la boca dentada del árbol. Con cada disparo, grandes trozos de carne rosada estallaron hacia afuera. Pero en cuanto tocaron el suelo del bosque, se convirtieron en trozos de madera. La cosa gritó de dolor o de rabia. Pero esta vez, no era mi voz. Era la voz de algo diferente, algo extraño, ajeno. Chasqueó su gigantesca boca, cada vez haciendo que los negros dientes se arquearan hacia mí, como colmillos de araña apuntando hacia su indefensa víctima. Sus enormes ramas intentaron balancearse y golpearme, pero por suerte no eran lo bastante largas como para hacer contacto.
Y entonces me di cuenta de que los árboles de alrededor empezaban a moverse de forma antinatural, y supe que si no salía ahora, nunca lo haría. Así que descargué el resto de mi cargador en la base del árbol, y pude levantar y arrancar mis botas de las garras de las raíces. Aunque estaba claro que el árbol en el que había grabado mis iniciales estaba muy dañado, los otros árboles empezaron a abrirse. Así que volví a cargar la pistola y empecé a disparar de nuevo, retrocediendo hacia el coche patrulla. Cuando llegué al coche, ni siquiera me molesté en sacar la escopeta. Me subí y aceleré a fondo lo más rápido que pude, para salir pitando de allí. Renuncié a mi puesto esa misma semana. Nunca miré atrás. Han pasado algo más de 5 años desde entonces, y encontré un empleo como guardia en un pequeño casino de Nevada. Ha sido un trabajo bastante decente, mucho menos estresante que mi tiempo en Rendeville. Considerando todo lo que pasó, aunque parezca increíble, creo que logré sobrellevarlo bastante bien. Aún atravieso noches en vela, en las que me despierto en la cama empapado de sudor, con la sensación de estar atrapado en el bosque, a punto de ser devorado por un árbol colosal y carnívoro del infierno. A pesar de ello, en general, consigo seguir adelante. No he vuelto a Ohio desde entonces, y probablemente nunca lo haga. Y si te preguntas por qué elegí mudarme tan lejos al desierto, bueno, si soy honesto, la respuesta es bastante simple. Quiero vivir el resto de mi vida sin volver a ver un árbol.